El matón de la escuela se mete con la chica tranquila equivocada. 10 segundos después se arrepiente al instante. ¿Alguna vez has subestimado a alguien por su naturaleza o apariencia tranquila? ¿Qué pasaría si esa persona a la que todos pasan por alto escondiera un secreto que podría cambiarlo todo en segundos? Jake era el típico matón de la escuela. Fuerte, seguro de sí mismo y acostumbrado a ver a los demás encogerse de miedo ante él. Para él, Lily era solo otro blanco fácil, silenciosa, tímida, alguien que nunca se defendería. Pero Jake estaba a punto de aprender una lección que nunca olvidaría porque Lily no era una chica cualquiera y en 10 segundos se arrepentiría profundamente de haberse metido con ella. Lily siempre se mantenía apartada, caminaba por los pasillos de la escuela con la cabeza gacha, su largo cabello oscuro cubría parte de su rostro, nunca hablaba a menos que fuera necesario, nunca participaba en chismes y nunca reaccionaba cuando la gente susurraba sobre ella. No era que tuviera miedo, simplemente prefería el silencio, pero en la escuela secundaria, el silencio a menudo se confundía con debilidad y para alguien como Jake eso era una invitación. Jake era el tipo de chico que prosperaba haciendo que los demás se sintieran pequeños. Su imponente presencia, su sonrisa arrogante y su reputación de meterse con los niños raros lo hacían el indiscutible rey de la intimidación. Amaba la atención y la forma más fácil de obtenerla era haciendo que alguien más se sintiera miserable y Lily era el objetivo perfecto. No tenía muchos amigos, nunca se defendió y lo más importante, nunca se defendió. Al menos eso es lo que Jake pensó. Simplemente no tenía idea de con quién estaba tratando. Comenzó pequeño, como siempre lo hacía, Jake. Chocaba accidentalmente con Lily en los pasillos, haciéndola caer sus libros, se apoyaba en su casillero bloqueando su camino hasta que se veía obligada a esperar o tomar la ruta larga. UPS, decía con una sonrisa, no te vi ahí, chica tranquila en el almuerzo. Él y sus amigos se reían disimuladamente mientras él casualmente retiraba su silla justo cuando estaba a punto de sentarse. Tropezaba un poco, pero nunca se caía, simplemente se ponía de pie, ajustaba su silla y se sentaba de nuevo, nunca. Miraba en su dirección, la falta de reacción lo molestaba, la mayoría de los niños lo fulminaban con la mirada, se quejaban o incluso lloraban, eso era lo que lo hacía divertido, pero Lily, ella simplemente lo ignoraba. Jake odiaba que lo ignoraran, así que se intensificó una tarde cuando Lily pasó junto a él en el pasillo le arrebató su cuaderno de las manos. ¿Qué es esto? Se burló pasando las páginas un diario Notas de amor. Lily extendió la mano con calma devolvérselo como lo dijo firme controlado hizo que Jake dudara por medio segundo pero luego se rió. Vas a hacerme. Los niños a su alrededor también se rieron el sonido alimentando su ego. Lily suspiró como si estuviera cansada de toda la situación pero no discutió no exigió simplemente. Se dio la vuelta y se alejó y eso solo hizo que Jake quisiera presionar más. No tenía idea de que se estaba empujando a sí mismo. Directo a un error que no podría deshacer. Jake pensó que había ganado, le había quitado su cuaderno, la humilló delante de todos y ella simplemente se había ido, pero lo que él no sabía, lo que nadie sabía era que Lily no se estaba alejando porque tuviera miedo, se estaba alejando porque se había prometido a sí misma que no pelearía otra vez, no después de lo que pasó la última. ¿Ves? Lily había pasado años entrenando con su padre, un hombre que había dedicado su vida a las artes marciales, no era solo un aficionado de fin de semana, era un exinstructor militar, un hombre que había enseñado a los soldados cómo luchar, cómo sobrevivir y había entrenado a Lily desde que podía caminar. A los 10 años podía derribar hombres adultos el doble de su tamaño, a los 12 podía desarmar a un oponente en segundos y a los 15 había aprendido la lección más difícil de todas: cuánto daño era realmente capaz de hacer. Nunca había querido lastimar a nadie, pero una vez, cuando era más joven, alguien la había empujado demasiado lejos. Un chico mucho más grande que ella había intentado acorralarla, le había llevado menos de 3 segundos ponerlo en el suelo. Él había gritado, su brazo torcido en un ángulo antinatural, y todos la habían mirado como si fuera una especie de monstruo. Después de eso ella había tomado una decisión: nunca pelearía a menos que no tuviera otra opción. Así que cuando Jake
La atormentó cuando trató de romperla. Ella hizo lo que se había entrenado para hacer, controló sus emociones, se alejó, pero Jake no se dio cuenta de que estaba jugando con fuego y pronto la empujaría hasta el punto en que no tendría más remedio que dejar que el fuego ardiera. Jake no estaba satisfecho. La negativa de Lily a reaccionar solo lo hizo más decidido a romperla. Necesitaba ver miedo en sus ojos, él necesitaba que ella reconociera que él tenía el control, así que esperó el momento perfecto. Pasó después de la escuela en el pasillo cerca de los casilleros cuando la mayoría de los estudiantes ya se habían ido. Algunos se quedaron charlando y revisando sus teléfonos, pero no había profesores cerca. Lily estaba en su casillero guardando sus libros con calma cuando sintió una presencia detrás de ella. Ya sabía quién era. Jake. Hola chica, tranquila, dijo apoyándose en él. Casillero junto al suyo, todavía fingiendo que no existo. Ella no respondió. Eso lo irritó. Con una sonrisa burlona extendió la mano y agarró la cadena de plata alrededor de su cuello, un collar simple y delicado que siempre usaba. ¿Qué es esto?, se burló tirando de él ligeramente. Por primera vez Lily reaccionó. Su mano se disparó agarrando su muñeca. No fuerte, no agresivo, solo firme. Déjalo ir, dijo Jake. Se rió entre dientes. Ok, luego tiró de la cadena. Se rompió. El pequeño colgante cayó en su palma y en el momento en que lo hizo toda la expresión de Lily cambió. El aire a su alrededor cambió. El pasillo una vez lleno de ruido de fondo, risas, pasos, charla distante pareció silenciarse. Jake de repente sintió algo que tenía nunca antes había sentido: inquietud. Lily lentamente levantó la vista hacia él. Por primera vez realmente lo miró. Y lo que Jake vio no fue miedo, no fue ira, fue algo mucho peor. Un cálculo frío y silencioso. Algo dentro de él le decía que acababa de cometer el mayor error de su vida y que en 10 segundos sabría exactamente por qué. El silencio en el pasillo se prolongó. La sonrisa de Jake vaciló ligeramente. Había esperado que Lily se enfadara, tal vez incluso gritara. Había esperado que le arrebatara el collar para mostrar algún tipo de debilidad, pero no lo hizo. Solo lo miró fijamente y luego se movió. Sucedió tan rápido que Jake ni siquiera lo registró al principio. En un momento estaba de pie, erguido y confiado, sosteniendo su collar roto en la palma de su mano. Al siguiente, un dolor agudo y retorcido le atravesó la muñeca cuando los dedos de Lily se cerraron alrededor de ella como un tornillo de banco. Antes de que pudiera reaccionar, su pie barrió su pierna y la sacó de debajo de él. Su espalda golpeó el suelo con fuerza. Jadeos resonaron a su alrededor. Los pocos estudiantes que quedaban en el pasillo se congelaron. Los ojos se abrieron de par en par. Jake intentó levantarse, pero ya se estaba moviendo con un movimiento fluido. Ella giró su brazo, girándolo detrás de su espalda en un agarre tan fuerte que no podía moverse. Por primera vez en su vida Jake no podía moverse. Luchó, pero fue inútil, ya no tenía el control. Lily se inclinó cerca, su voz tan tranquila como siempre. Te dije que me soltaras. Jake apretó los dientes. Déjame levantar. Lily no apretó su agarre, no necesitaba hacerlo, simplemente se inclinó hacia adelante y susurró: di por favor. La cara de Jake ardía, podía oír los susurros, los murmullos de sorpresa de los estudiantes a su alrededor, podía sentir el peso de sus escaleras. Nunca se había sentido tan humillado antes y nunca se había sentido tan indefenso. Jake siempre había sido el que hacía sentir pequeños a los demás, el que controlaba el miedo, pero ahora entendía lo que se sentía al ser impotente. Sus dedos apretados contra el frío y viejo suelo, su mandíbula se tensó y luego finalmente. Por favor Lily, déjalo ir. Inmediatamente retrocediendo como si nada hubiera pasado, Jake se puso de pie, su pecho subiendo y bajando con respiraciones superficiales. Ella no se regodeó, ella no se burló de él, simplemente se agachó, recogió el collar roto del suelo y se dio la vuelta. Jake se puso de pie allí congelado porque por primera vez en su vida no era el depredador, era la presa. Jake no se movió, su mente todavía estaba tratando de procesar lo que acababa de suceder. Un segundo estaba parado sobre Lily burlándose de ella como siempre. Al siguiente estaba en el suelo completamente a su merced como los otros estudiantes.
Estaban susurrando ahora, sus ojos moviéndose entre Jake y Lily. Podía sentir su conmoción, su incredulidad. Había pasado años construyendo su reputación como el matón de la escuela intocable, y en menos de 10 segundos Lily la había destrozado. Apretó los puños, su orgullo ardía más que el dolor en su muñeca, pero antes de que pudiera decir algo alguien más habló. Amigo, ¿sabes siquiera quién es ella? Jake giró sus ojos fijándose en uno de los niños en la multitud, un chico del equipo de lucha libre, mirando a Lily con algo que parecía reconocimiento. ¿De qué estás hablando? Jake espetó. El chico negó con la cabeza con incredulidad. Esa es Lily Wan, su padre es una leyenda de las artes marciales, entrena personal militar, luchadores profesionales, es como de clase mundial. El estómago de Jake Twisty de Whispers se extendió. Otros asentían confirmando la historia. Alguien sacó su teléfono y comenzó a buscar. En segundos un video apareció, un clip borroso de Lily en una competencia moviéndose tan rápido que apenas parecía real. Derribó a 3 oponentes en segundos. Sus movimientos precisos y controlados. Jake tragó saliva a ella. Nunca había sido débil, nunca le había tenido miedo, solo se había estado conteniendo, y la peor parte, lo había dejado ir, no porque no pudiera lastimarlo, sino porque había elegido no hacerlo. Sus puños apretados a sus costados. Quería estar enojado, quería encontrar una manera de recuperar el control, pero por primera vez en su vida Jake no había tenido idea de qué hacer. Jake podía sentir el peso de las escaleras a su alrededor. El pasillo que siempre había sido su escenario ahora era su sala del tribunal y estaba siendo juzgado. Los susurros continuaron. Ella lo derribó en segundos. Parecía aterrorizado. Amigo, eligió a la chica equivocada. El corazón de Jake latía con fuerza. Había pasado años haciendo que otros se sintieran pequeños, años disfrutando del miedo en sus ojos, pero ahora el miedo era suyo. Lily permaneció allí tranquila como siempre, sosteniendo el collar roto en sus manos. No se regodeó, ella no sonrió. No lo necesitaba. Su silencio lo decía todo. Jake sintió que su rostro ardía. Su orgullo le gritaba que se defendiera, que dijera algo, que hiciera algo, pero en el fondo sabía que si la empujaba de nuevo, ella no le advertiría la próxima vez que había perdido. Y la peor parte, corazón, ella le había dado la oportunidad de alejarse con dignidad. La multitud seguía observando, esperando una reacción. Jake tragó saliva con fuerza, luego, con la mandíbula apretada, se giró y se alejó. Nadie se movió para seguirlo, nadie rió, nadie vitoreó, porque el rey de la escuela ya no era un rey. Lily, ella solo suspiró, se guardó el collar roto en el bolsillo y se alejó en la dirección opuesta, completamente imperturbable. Y así, el depredador se convirtió en la presa, el abusador se convirtió en la lección, y Jake, él nunca volvería a subestimar a los silenciosos. Hay un dicho: nunca confundas el silencio con la debilidad. Lily no era débil, era paciente, conocía su fuerza, pero eligió no usarla a menos que no tuviera otra opción, y cuando lo hizo, tardó menos de 10 segundos en cambiar todo. Jake aprendió la lección ese día por las malas, y ahora la pregunta es que, ¿qué hubieras hecho en su lugar? Déjanos saber en los comentarios, y si disfrutaste esta historia no olvides darle me gusta, suscribirte y presionar la campana de notificaciones para más.